¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí desde el bar hoy, que ya ni siquiera sé qué día es. Creo que es viernes. Cuando es viernes, lo que pasa es que cuando hay fútbol como que se pierde un poco la idea del fin de semana, ¿no? O sea, más allá de que pues uno tenga sus actividades, que tampoco tenemos, o sea, ahora no hay nada, siempre uno está pensando cuál va a ser el partido del próximo fin de semana, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y ahora, pues no. SmackDown, mano. SmackDown. La lucha libre. Es lo poco que hay. ¿A quién le importa lo que yo...? Bueno, a mí no me gusta la lucha It's libre. real for me, damn it. Pero bueno, en fin. Por eso, como no hay actividad en los deportes realmente, pues tenemos un programa que está pues más bien basado en otras cosas, en cosas interesantes que se nos ocurrieron, en películas que vamos a recomendar o no recomendar, en comparaciones futbolísticas. Digo, va a estar interesante porque pues hay pues cosas de las que hablar siempre. O sea, podemos empezar literalmente, si quisiéramos, pues, porque no lo vamos a hacer, hablando de México en Uruguay 30 y terminar en México en Rusia 2018, y con eso nos echaríamos 214 podcasts, pero no es el caso. Vamos a utilizar algunas cosas que han pasado en estos días como para inspirarnos y hacer otro tipo de conversaciones. ¿Qué pasó en estos días? Pues de entrada que ayer cumplió años José Saturnino Cardoso, cumplió 49, este gran delantero del Toluca, que ciertos medios, o no voy a decir quién... Puedes decir quién, no es tan grave. Es que se me olvidó quién era. Dijo, gran delantero y técnico fracasado. Es como de... No sabía que te referías a eso. Pensé que era otra cosa. No, otra cosa. Es como de, ese cumpleaños no tiene caso. ¿Por qué tienes que pegarle en su cumpleaños? O sea, yo la única persona que le pegaré cuando se muera es a Donald Trump. Pero fuera de eso, sí. Es como ese tipo de cosas que dices, ¿para qué, no? Claro, es su cumpleaños. Celébralo y ya, ¿no? Haz una gráfica. Haz 14,000 gráficos y textos de sus goles y ya al día siguiente le pegas lo que quieras, o cuando fiche con el siguiente club en el que efectivamente le vaya mal, pues ya entonces recuerdas que sí, que no ha sido muy buena su trayectoria como entrenador, pero para qué pegarle en su cumpleaños. Pero bueno. Pensé que te referías a, cuando no querías decir quién, a lo que dijo Carlos Ponce, el director de Record, que José Saturnino Cardoso era el mejor delantero sin duda alguna en la historia del fútbol mexicano. Y por mucho, dijo. Y por mucho. Que eso, bueno, hay manera de debatirlo, o sea, me parece que es un punto de vista razonable, quizá exagerado, pero bueno, a mí no me parece tan descabellado, a Luis le parece más descabellado, y a partir de eso, vamos a estructurar nuestra primera discusión del día, que es cierto que José Saturnino Cardoso es el mejor delantero de la historia del fútbol mexicano? No. Eso es lo que dice Luis. Es uno de los 3 mejores de la historia del fútbol mexicano, pero la historia cuenta, los números cuentan, y hay cierto delantero, que además jugó para los Pumas, que fue campeón de goleo en la Liga Mexicana 8 veces. Y además lo hizo cuando eran torneos largos. Imaginen eso, 8 años. Toda una década siendo el mejor goleador prácticamente año tras año. O sea, un delantero que se llamaba, para quienes no recuerden, porque sabemos que nos escuchan algunos chicos muy jóvenes, Evanibaldo Castro, el gran Caviño, que metió 350 goles, no recuerdo cuántos, con Pumas. Aquí tengo la Atlanta cifra. Y León, y alguno más. Tuvo en total en su carrera 348 goles. Lo que pasa es que la enorme mayoría los tuvo en el fútbol mexicano. Hizo 151 goles con los Pumas, después 108 con el Atlante, es decir, entre los dos suman 259, y después 44 con el León, que además, o sea, 259 más 44, mis matemáticas elementares dicen que son 303. Correcto. Que además eran tiempos, después metió, 9 más con los Tigres, cuando los Tigres eran otros Tigres, y no hacían muchos goles. Cuando no eran incomparables. Cuando no eran incomparables, cuando no eran un equipo grande. Espera. Entonces no ha cambiado mucho. No ha cambiado. En total 312 goles en el fútbol mexicano de Caviño, y además en tiempos donde no se jugaba ni Conca Champions, ni torneos de Copa, o sea, se jugaba la Liga y ya está, y un torneo por año, ¿no? Es un goleador realmente increíble, que además fue campeón de Liga con Pumas 2 veces, con Atlante una vez también, y entonces, digo, es un jugador muy, muy exitoso. Que además, mientras estuvo él, Hugo Sánchez tenía que jugar de extremo izquierdo. Pero no es que tuviera que jugar de extremo izquierdo. Así empezó su carrera Hugo, claro, en general, ¿no? Y después, cuando se va Caviño, de Pumas al Atlante, entonces lo convierte Bora Milutinovic en centro delantero, y pues se convierte en uno de los mejores delanteros centros delanteros en la historia del fútbol mundial, ¿no? Pero sí, Caviño era un delantero increíble, que además, lamentablemente, eran los tiempos antes de los naturalizados como tal, porque
si no hubiera podido tener una carrera muy exitosa en el fútbol mexicano. Caviño llegó a México en 1974. Si nos basamos en digamos, en las reglas de FIFA actualmente, hubiera sido elegible para México en 1979, o sea, hubiera pasado 5 años ininterrumpidos, y todavía entre 79 y 82 hizo 108 goles para el Atlante. O sea, hubiera sido el centro delantero titular de la selección mexicana en España 82. No calificamos, pero seguramente con él hubiéramos calificado porque la verdad era un enorme jugador. Efectivamente. No, y además, hay que recordar que Caviño no solo fue este goleador dominante durante una década prácticamente, sino con quién lo fue, o sea, con Pumas y Atlante. No era, y ese es parte de mi argumento por el cual lo considero el mejor en la historia. O sea, no tenía una máquina de equipo detrás de él apoyándole, como sí han tenido los más recientes, tipo Cardoso, tipo Guiñac. Eso no quita, y porque siempre caemos en esto de que cuando comparas a delanteros grandes, o en general, cuando comparas a dos gigantes de cualquier ámbito, pareciera que quieras hacer menos a los demás. No, también Cardoso fue un gigantesco jugador, y también Guiñac ha sido un gigantesco jugador, y Hermosillo también en su momento, y alguno más que me olvida, pero Caviño era un delantero que, jugando para dos equipos, en particular Pumas y Atlante, que podemos considerar medianos en términos de nivel futbolístico en esos años, pues alcanzó para dominar la liga de una manera que no se ha visto ni se verá seguramente nunca jamás. Aunque voy a diferir un poco contigo, Luis, porque, a ver, los Pumas de finales de los 70s no eran tan buenos como los de principios de los 80s. Pero sí tenían una base de muy buenos jugadores. O sea, estaba ahí, por ejemplo, o sea, eran tiempos en los que equipos medianos, digamos, de fútbol mexicano podían traer jugadores como Muñante, ¿no? O sea, como el propio Caviño. Hugo surgió de Pumas. Eran otros tiempos, ¿no? No era exactamente lo mismo. Y después, el Atlante, en aquel entonces era propiedad del IMSS. Y el IMSS, me parece que el director general del IMSS en aquel entonces era Arsenio Farell. Y tenía aspiraciones a la presidencia de México. Ya. Y entonces le metió un montón de lana al Atlante. Solo para darnos una idea, el delantero, creo que la temporada antes de que Caviño llegue a Atlante, el delantero no es cierto, jugaron al mismo tiempo. El otro 9 de Atlante era Gregor Zlato, que había sido el campeón de goleo del Mundial de Argentina 78. O sea que era un... Si no fue en el 82, ya no me acuerdo exactamente en qué año fue campeón de goleo Gregor Zlato, quizás sí fue en 78, no, en 78 fue Kempes, en 82 fue Lato. Y estamos hablando de un Atlante con enormes jugadores para el estándar mexicano, claro. Pues, o sea, era un buen equipo. Es como hacer la comparación de que Cardoso consiguió todo lo que consiguió en el Toluca, que era un equipo de nivel mediano, normalmente, pero si hablamos de que es un equipo de nivel mediano con Ciña, con Vicente Sánchez, con Víctor Ruiz, con Pablo da Silva, o sea, con jugadores que eran de enorme nivel también, bueno, ¿no? Y eso le sirvió para que con Toluca Cardoso ganara, si no me equivoco, 4 títulos, quizá se me olvida uno. El caso de Guiñac con Tigres, que también ya lleva, si no me equivoco, 4 o 5. O sea, más allá de que sean equipos no grandes a nivel histórico, ni Toluca ni Tigres en este caso, sí son equipos que han dominado sus eras. Toluca a principios de los años 2000, Tigres en la última década, Pumas a un nivel mayor de lo que fue el caso de Caviño con Pumas, que sí ganó 2 títulos, pero sí, o sea, no era un equipo tan dominante. Efectivamente, esos Pumas y aquel Atlante eran equipos muy competitivos, pero nunca llegaron al nivel de dominio que mostraron, sobre todo el Toluca de Cardoso. Me acuerdo de esa temporada que ganaron la final 7-1 global. O sea, eso jamás lo vimos en los Pumas de Caviño. O los Tigres de Guiñac, que ganaron varios años consecutivos el torneo de apertura. Es curioso que siempre ganaban en la apertura y se caían en el clausura. Y bueno, a eso me refiero yo con que la maquinaria detrás de estos grandes delanteros que son Cardoso y Guiñac, pues sí era un poco más fuerte que la que había detrás de Caviño. Sí, a ver, es una discusión para mí valiosa y válida. O sea, yo creo que, y en eso creo que estamos de acuerdo, Guiñac no entra dentro de la discusión, ¿no? Es Cardoso contra Caviño. Sí, definitivamente. O sea, Guiñac quizá con 3 años más en la liga, cuando rebase, si lo logra, cuando rebase los 200 goles en la Liga Mexicana, se podrá hablar de si merece estar o no en ese podio. Pero definitivamente lo que hicieron históricamente tanto Caviño como Cardoso sí está aún en un nivel distinto por longevidad y por
el impacto que tuvieron con estos clubes, ¿no? Ahora voy a dar argumentos a favor de Cardoso, porque yo sí creo que Cardoso pudo, o sea, está en esa conversación y puede considerarse mejor que Caviño. Primero, el mismo argumento que doy cuando me comparan a Messi y Ronaldo con jugadores como Maradona, que es que el fútbol ha ido incrementando su nivel de dificultad con el paso del tiempo, y cuando Cardoso dominó la Liga Mexicana era un fútbol más complicado, con menos espacios, con defensas mejores preparados, etcétera, etcétera, ¿no? En los 70, el final de los 70 y principios de los 80 fue una época, la verdad, bastante mala para el fútbol mexicano, o sea, en cuanto a calidad. Y es fácil saberlo porque tenemos los resultados en mundiales. México no va a 74, queda en último lugar de 78 y no va a 82. Y no es que no hayamos ido por cachirules o nada, que no fuimos porque quedamos eliminados, ¿no? Entonces, era una etapa bastante mediocre en el fútbol mexicano. Y los jugadores, o sea, Caviño llega sin una carrera ilustre en Brasil, ni mucho menos. Digo, Cardoso había jugado un poco en Europa, era un talento de Paraguay, etcétera. Tampoco era enorme, pero digamos que llegó con un poco más de cartel. Cardoso llega sin nada. O sea, Muñante, por ejemplo, sí era seleccionado de Perú, pero Spencer Coelho, que era la otra figura de ese Pumas, tampoco pintaba nada en Brasil antes de llegar, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de una etapa del fútbol mexicano flojita, ¿no? En general. Y después, Cardoso tuvo momentos realmente notables en el fútbol mexicano. O sea, hay una temporada en la que, si contamos, que es la de 2002, la apertura 2002, si no me equivoco, verano 2002, ahora lo checo. Sí, aquel torneo en el que tuvo 29 goles, hizo 29 goles en un solo torneo corto, que es completamente desquiciado, ¿no? Ahí sí son números que incluso opacan a lo que han llegado a ser, proporción guardada evidentemente, un Messi o un Cristiano en un torneo largo en España, ¿no? O sea, hablamos de que proporcionalmente es como si Cardoso hubiera hecho 58 goles en un año. Eso ni siquiera Messi lo ha hecho. De hecho, Cardoso hizo 58 goles en un año. En 2002-2003, en 45 partidos, hizo 58 goles de liga. Obviamente está contando liguilla. Y lamentablemente no había otros torneos, ¿no? Y aún así, en la Libertadores, Cardoso fue refuerzo de Cruz Azul en aquella gloriosa, épica hazaña de Cruz Azul en la Copa Libertadores, donde estuvo a punto de ser campeón, ¿no? Claro. Que eso estamos hablando de uno de los mejores delanteros del continente en aquel entonces, que con Caviño es imposible saber, porque eran otros tiempos. México no competía con equipos sudamericanos, a veces se jugaba la Copa Intercontinental, pero pues no, perdón, Interamericana, pero pues no es lo mismo que jugar en Libertadores. Bueno, me acuerdo que durante muchos años el América presumía que le había ganado a Boca una Interamericana. Y sí, le ganó a Boca, es verdad, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, sí o sea, tiene argumentos Cardoso. Yo a Caviño lo vi poquísimo en tele, ya muy veterano cuando jugaba con el León. A Cardoso lo vi un montón. Es el mejor, para mí, es el mejor jugador en vivo que he visto en el fútbol mexicano. Sí, es posible. Y el argumento que mencionas, de que evidentemente son distintas épocas y el fútbol de hoy es mucho mejor que el de hace 40 años, por el ejemplo que damos de Cristiano y Messi contra Pelé y pues, incluso Maradona, siendo válido, porque sí, efectivamente, en cuestión física, táctica, técnica es superior, yo sí sigo creyendo que siempre se tiene que medir a los jugadores de acuerdo a su era, porque si no, se puede llegar al argumento de que, por ejemplo, un delantero mediano de hoy es mejor jugador que un grande de la época pasada. Y sí, estrictamente hablando, en términos físicos, tácticos, técnicos, lo es, pero hay que poner cosas en contexto, ¿no? Por ejemplo, no podríamos decir que Luis Miguel Salvador fue mejor delantero que Caviño. No. Pero lo que sí podemos decir es que cuando Cardoso dominó el fútbol mexicano era mucho mejor que relativamente, no en términos absolutos, era mucho mejor que cuando Caviño dominó el fútbol mexicano. O sea, Caviño domina el fútbol mexicano en una era en la que el fútbol mexicano era horrible. Eso sí, lo podemos asumir ambos, sin duda. Después llegó 86 y a partir de 86 vinieron cambios importantes. De hecho, esta es otra discusión. Para mí, el cambio fundamental en el fútbol mexicano se da en la temporada 82-83, que es cuando se asume el formato de liguilla como se conoce actualmente. O sea, de cuartos de final en adelante. En adelante, sí. Okay. O sea, ahí cambia todo. Llega México 86, no se va a Italia 90 por los cachirules, que hubiéramos ido tranquilamente porque esa generación era buenísima. Y a partir de eso, pues estamos donde estamos, ¿no? O sea, que es en esa etapa. Pero
esa es otra discusión que seguramente tendremos en otro podcast pronto, porque no hay mucho más de lo que hablar. Entonces, pero bueno, queríamos platicar de eso. Otra de las ideas que teníamos, pero yo creo que ya la vamos a dejar para después, era hablar de quiénes han sido los mejores equipos en la historia del fútbol mexicano, aprovechando ese Toluca de Cardoso, primero con Ojitos Mesa y después con La Volpe. Pero bueno, creo que podemos dejarlo para después porque pues sí, ya llevamos aquí 15 minutos hablando de la historia del fútbol mexicano. No se podemos guardar para... Ya habrá muchos episodios en las próximas semanas en las que habrá ese pretexto para hablar de ello, ¿no? Ahora más bien, reconociendo el hecho de que no hay mucho que hacer en términos deportivos porque no hay eventos más allá de Friday Night SmackDown. Lo siento, pero es que es lo que hay hoy. No tengo nada más que ver hoy. Creo, o sea, estaba viendo y había como un torneo de boliche en algún lado. Sí, seguramente. Y si no, en algún país recóndito tendrá algún torneo de dardos o póker online. Bueno, algo se puede encontrar. De hecho, hay ligas que sí se están jugando. Estaba viendo, en África hay varias ligas que se están jugando. Creo que la Liga de Guatemala, for some strange reason, no la han suspendido. La de Bielorrusia me parece que estaba activa. Sí, Rusia y Bielorrusia, sí, porque ellos insisten en que no pasa nada. Ojalá que realmente no pase nada. El coronavirus tocó la puerta de Vladimir y Vladimir dijo no. Yo soy más fuerte que coronavirus. Exactamente. Y el coronavirus mejor se fue y fue a llegar con México y pues, el detente de López Obrador no parece haber. No. En fin. Bueno, para quienes no tenemos la opción de ver la Liga Rusa o Bielorrusa. O sea, sí tenemos, pero no queremos. Otra opción muy importante y mantenernos en el ámbito deportivo es pues ver películas de tema deportivo, que las hay bastantes. No muchas muy buenas, pero siempre son una opción interesante pues para pasar un par de horas divertidas. Por lo general, lo bueno de una película deportiva es de que no esperas una obra maestra en términos de actuación y guión, simplemente es entretenerte. Emocionarte. Y en ese aspecto, la gran mayoría de películas deportivas cumplen, ¿no? Antes de que entremos al detalle, sí les quiero decir algo muy importante, que es, en la Premier League de Bielorrusia, el Dinamo Brest está empatando a 1 con el Smolevici. ¿Cuánto queda? Quedan 10 minutos, está emocionante el partido. ¿Le diríamos cómo queda al final? Sí, el gol del Smolevici lo anotó Vladislav Muhamedov, que es un jugador muy interesante de esa liga, yo la sigo muy a menudo, es un jugador delicioso. Kiki Gavi empató para el Dinamo Brest. Ese es un jugador clave al que deben buscar en su partida del Football Manager, sin duda. Sí, porque si no pueden divertirse con el fútbol de verdad, diviértanse con Football Manager 20. Football Manager 20 replica lo que sucede en el fútbol mundial, poniéndote a ti en la posición de entrenador. Y lo pueden jugar gratis toda la próxima semana. El link para hacerlo lo pueden ver en mi cuenta de Twitter, LuisRHA. Esta publicidad fue pagada por @LuisRHA. que a futuro quizá eso me reditúe también, pero eso es una cosa aparte, ¿no? Hablemos de películas. Hablemos de películas. Lo que pasa es que acabamos de ver una película de fútbol americano. ¿Cómo se llama la película? Brian Banks. No, la película no se llama Brian Banks, ¿no? Se llama... creo que el personaje se llama Brian Banks, eso sí, el jugador. Yo les voy a decir de qué se trata la película y ahora Luis está buscando desesperadamente en internet cómo se llama la película. La idea es que es un jugador... Sí. ¿La película se llama Brian Banks? ¿En serio? Sí. Por eso digo que la película se llama Brian Banks. Es un jugador que era muy talentoso, de fútbol americano, que era muy talentoso de niño y joven, y después es falsamente acusado de violación. No les estoy contando nada porque eso lo sabemos. Es falsamente acusado de violación y es toda la historia de cómo trata de restablecer su nombre, ¿no? Sí. De limpiar su nombre y de que lo tomen en serio. Siendo su meta final la de poder jugar en la NFL, porque como dice Martín, era un chico que era un prospecto muy bueno cuando estaba en el high school de Estados Unidos, lo que sería la preparatoria, pero esta acusación lo lleva a la cárcel, pierde su oportunidad de ir a la universidad y de jugar americano. Pero bueno, la historia de esa película es esta combinación, ¿no? De buscar limpiar su nombre porque tiene el sueño de llegar a la NFL. No les voy a contar cómo termina. Les diría que en lugar de buscarlo en Wikipedia, busquen la película porque la verdad es que sí está bastante buena, vale la pena verla. Y ya que vean la película, pueden buscar en Wikipedia un poco más de la historia de este señor, ¿no? Sí, no les vamos a contar cómo termina, pero Darth Vader es el padre de Luke. ¡No! Y bueno, a partir de eso, estábamos pensando cuáles eran nuestras películas favoritas de deportes. Empecemos con el fútbol.
Lamentablemente en el fútbol la verdad es que no hay grandes películas. Escape a la Victoria es la que siempre se acuerda uno porque es la popular, no porque se le Pelé, porque era de Sylvester Stallone. No es una mala película. No, está bastante bien. Está pero entretenida, tampoco... pero sí, la verdad es que no es una maravilla. Y ya después de ahí empiezas a pensar en películas de fútbol, soccer y piensas en la de Bend It Like Beckham, que es terrible, ¿no? Terrible. En la trilogía de Gol, que empezó mal y se terminó. fue al fondo. Y la última creo que acabó siendo directo a DVD o ni siquiera. Sí, lo malo que fue. Creo que era Kuno Becker contra 7 pelados de la cuadra y... No, un desastre, un desastre. En México, pues Rudo y Cursi. Rudo y Cursi, pero esa es también terrible. O sea, con todo respeto, Gael, Diego, hermanos. Amigos, los sentimos mucho. Es terrible, es malísima. Atlético San Pancho, que pues, si eres un niño pues debe ser divertida, pero pues a mí me tocó ya demasiado ruco. Sí. Eh, Y de ahí fuera, pues digo, hay más, pero sí, al ser la industria de la película muy dependiente de Estados Unidos y ser ahí un deporte que no es tan popular, la verdad es que no ha habido tantos esfuerzos grandes por hacer películas de ese deporte. Hay evidentemente al nivel mundial muchos ejemplos. En México una clásica muy popular, pues, la del chanfle. la del Chafe, esa está divertida, ¿no? Es muy divertida. Después hay un par, ¿eh? Está, por ejemplo, Mean Machine, que es una adaptación de una película de fútbol americano que también se volvió a hacer, que se llama The Longest Yard. La hicieron Mean Machine con Vinnie Jones, el ex jugador galés, que es era un carnicero, como diría Carlos Alberto, un pendenciario en la vida real, pero en esto es la historia de unos presos que hacen un equipo de fútbol y después, bueno, pasan algunas peripecias. Y me acuerdo, ahora no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que había una muy buena sobre Brian Clough, el entrenador del Nottingham Forest y el Derby County, The Damned United se llama. Esa película está buena. Esa sí está buena de verdad. Yeah. Es de una etapa interesante en el fútbol inglés y es una historia que, a ver, no es conocida por el fútbol, por el aficionado casual en México, pero en Inglaterra es muy grande y la película está muy bien. Sí. Y bueno, ahora que Martín mencionó esta película de Mean Machine, que está basada en The Longest Yard, podemos recomendar precisamente The Longest Yard, la original, que es de los 70s, con Burt Reynolds, quien a su vez salió en el remake que hicieron hace unos años con Adam Sandler, que no está mal, la verdad es que es muy entretenida, pero es una película de Adam Sandler, entonces ya se pueden imaginar. Pero en sí, la película es muy entretenida, es lo mismo, es sobre un quarterback estrella del fútbol americano que termina en la cárcel y termina jugando con un equipo de presos contra policías en la cárcel. Entonces es la versión más reciente, es muy entretenida, pero bueno, no es una obra maestra. Pero en el fútbol americano ahí sí podemos encontrar varios ejemplos de películas muy buenas. Por ejemplo, en mi caso, el favorito personal es Any Given Sunday. Para mí también, me parece que es la mejor. Es probablemente la mejor, es una película de Oliver Stone. Para quienes son fans del cine, pues cuando hablamos de Oliver Stone ya se pueden imaginar el tipo de película que es. En el caso americano, bueno, hay algunas situaciones de fútbol americano muy reales que para la época en que se hizo la película parecía que eran una ficción, pero luego se fue revelando que no, efectivamente, por ejemplo, no es por contarles un plot de la película, porque ya tiene muchos años, los doctores hacían lo que fuera porque los jugadores estuvieran disponibles, más allá de que sus lesiones fueran realmente graves o de que les dieran miles de pastillas contra el dolor y luego eso los volvía adictos. Sí, hay detalles, digamos, exagerados, como cuando a un jugador se le sale el ojo. Sí, sí. Pero gráficamente es un poco too much, pero también las inyecciones de sustancias estimulantes. Sí. O sea, hay varias cosas que son bastante realistas. Sí, esa película en ese sentido estaba un poco adelantada, digamos, a su tiempo, porque sí, muchas de las cosas que mencionó eran revelaciones que el público en general no tenía claro, ¿no? Otra película muy popular de fútbol americano, Remember the Titans, con Denzel Washington. Claro. Rudy. Que es también una que es una clásica. Y en este momento... The Longest Yard, de Blindside, que no la hemos visto, pero nos la recomiendan mucho. Íbamos a decir que, sí, gran película, que incluso que ganó el Oscar Sandra Bullock por esta gran actuación. ¿La viste? No. Yo tampoco, así que bueno, pero sí, es la típica película que siempre te dicen que debes ver, sobre todo si eres fan del americano. Está basada en la historia real de un jugador de fútbol americano, de Michael Oher, ese tackle que fue seleccionado por Baltimore. ¿Sigue jugando? No recuerdo en este momento. Yo creo que se debe haber retirado hace nada. Ahora lo voy a buscar en Google, porque Google es tu amigo y más ahora mismo. Exactamente. Y ya cuando queremos pasar a películas no tan buenas, pero entretenidas. Retirado Oher.
Perfecto, ok. Hablamos, por ejemplo, Little Giants, una clásica de los 90, si no me equivoco, muy divertida, más allá de que la premisa fuera... Bueno, y también uno más reciente, The Replacements, la que salían Gene Hackman y Kenny Reeves, también de ese tipo de películas que son malas, pero te entretienen y se vuelven clásicas en la televisión. Te la puedes encontrar, me imagino, en México 1 o 2 veces al año y la acabas viendo porque no hay nada mejor. Y porque sí, es una historia bastante básica, pero de algún modo conecta con el público y te dan ganas de verlas, ¿no? A mí me gusta mucho una de Basket que se llama The Hoosiers. No sé cómo la tradujeron, no, Hoosiers solamente, no sé cómo la tradujeron en español, pero es también con Gene Hackman, ahí me acordé cuando lo dijiste, con Gene Hackman y Dennis Hopper, así que... Y es sobre, pues, un entrenador que agarra un equipo colegial muy chiquito en Estados Unidos de básquetbol y lo lleva, ya no voy a decir mucho, pero lo lleva a largas distancias, ¿no? Esa película está muy padre, yo la vi de chavito y sí está muy bien. Sí. De otros deportes podemos recordar, por ejemplo, en el béisbol también hay varios ejemplos clásicos. Major League de los 80s, Field of Dreams, también creo que es de los 80s. Sí. A League of Their Own, esta película de los equipos de béisbol femeniles. Excelente película a mi parecer. Yo no aguanto a Gina Davis, pero la película está muy bien. Está muy bien hecha. Con Madonna además Madonna también estaba así. Sí, era un cast en su época ya bastante impresionante y la dejas correr unos años y varias de las que salieron en esa película todavía crecieron más, entonces... Y con Tom Hanks incluso. Tom Hanks era entrenador, ¿no? Era entrenador, entonces era muy recomendable encontrarla, ¿no? De otros deportes... Bueno, están todas... De boxeo no hay mucho que decir porque hay un montón que todos conocemos. O sea, la saga de Rocky, incluidas las 2 de Creed. No vean Rocky 5, es infame. Sí, sáltensela, esa no cuenta. No es canon, digamos. Sí, exacto. Bueno, si nos vamos a documentales, sí hay... Por ejemplo, está el documental que se llama, no sé cómo le pusieron en español, creo que parecido, se llama Take the Ball, Pass the Ball, que además lo hicieron unos amigos míos, Duncan McMath, y se me olvida el otro y me van a matar, pero ahora me voy a acordar. Pero bueno, en fin, esta es un documental sobre el Barcelona de Pep Guardiola, con entrevistas con todos los jugadores. Si son fans del fútbol y del Barcelona... Es increíble. Si solo son fans del fútbol, es increíble. Si son fans del Real Madrid, no la vean. Mejor. Y también de Guardiola está el documental que hicieron del City para Amazon Prime. Que a mí no me gusta tanto. Pero es una opción, sobre todo para los fans de Pep, sin duda interesante. Graham Hunter es el otro. Okay. Que no me mates, Graham. Y también en Amazon Prime el documental ese que hicieron de Six Dreams en la Liga Española, que incluye a Andrés Guardado. Ese yo no lo vi. ¿Está bueno? Pero lo recomiendo bastante. Entonces, sí. Y bueno, y antes de que se nos olviden, otras películas que valen la pena, una de esas que son, digamos, adelantadas a su época, está la de Concussion, con Will Smith. Claro, esa está buena también, está buena. No tuvo mucho éxito comercial, me pregunto por qué. Como que a nadie le convenía que se supiera mucho de todo lo que mencionan en esta película, acerca de los efectos de las conmociones en los jugadores y todo a largo plazo, y que ahora sabemos que muchos jugadores han tenido, lamentablemente, efectos drásticos, incluso algunos acabaron suicidándose por estos efectos duraderos, pero bueno, también es una película muy recomendable. Moneyball, en el caso de béisbol. Sin duda alguna, Moneyball, yo la acabo de ver recién, o sea, ya la había visto pues, pero la volví a ver, sí. Y sigue estando igual de bueno, o sea, sí. no ha cambiado nada. Para quien le guste, ahí sí se podría decir que es mejor el libro, porque lo es, pero porque es un libro, digamos, es más completo y más pensado a modo, digamos, el equivalente a documental, ¿no? La película simplemente está basada en lo que cuenta el libro. Y recorta cosas, pero en este caso es recomendable tanto leer el libro como ver la película. Y Moneyball además cambió el deporte. O sea, el libro, más que la película ya fue una consecuencia, pero el libro cambió el deporte porque dio a conocer al público general y a muchos dueños de equipos y eso, el concepto de los analytics, ¿no? Que ahora son fundamentales en el deporte mundial y que antes solo los tenían unos cuantos, como es el caso del protagonista de Moneyball, que se llama Billy Beane, que era el gerente general de los Atléticos de Oakland, ¿no? Y a partir de ahí ya todo el mundo hace analytics, a todo el mundo le encantan. Después hay otra película basada en un libro que se llama Fever Pitch. El libro es muy bueno, es sobre un aficionado del Arsenal y cómo la temporada en la que ganaron la liga en 89 es de Nick Hornby, es una
un libro esencialmente autobiográfico, cómo le cambió la vida la temporada en la que ganaron en el 89. Yo soy fan del Tottenham y me emocioné con ese libro que es del Arsenal, y después lo convirtieron en una película sobre los Medias Rojas de Boston. Creo, ya no me acuerdo con quién es, me suena que es como con Matthew Broderick, pero no estoy exactamente seguro con quién es, ahora lo busco. Pero además lo empezaron a grabar sin saber que los Medias Rojas de Boston iban finalmente a romper la maldición y se iban a coronar campeones. Entonces les quedó perfecto digamos, la historia para encajar. Y está bastante bien. Ahora voy a ver con quién es. Sí. Hablando de documentales. No es Fever Pitch, perdón. Fever Pitch es el otro libro de Nick Hornby. Ahorita les digo el nombre. Ya. Y bueno, hablando también para dar ejemplos mexicanos, documentales, está el de Oro, que se hizo con la selección mexicana que ganó la medalla de oro en 2012. Está bastante bien. Está bastante bien, aunque te digo la verdad, a mí cuando salió me pareció que se quedó corto. O sea, quedaba para hacer mucho más. Pero, dicho esto, y sobre todo conociendo que en México hay muy pocos proyectos de ese tipo, es algo que también vale la pena ver, a fin de cuentas, ¿no? A ver, la película y el libro sí se llaman Fever Pitch. O sea, yo estaba bien al principio. Y el que lo actúa, el actor es Jimmy Fallon, no Matthew Broderick. Okay. Es Jimmy Fallon y con Drew Barrymore también. Sí. Está bastante bien. A ver, son películas palomeras en general. O sea, hay pocas que sean así realmente buenas las que estamos hablando, pero sí hay algunas, como Any Given Sunday, pero y las mejores suelen ser más de las clásicas, y sobre todo muchas películas que son muy buenas porque están basadas en deporte, pero con una historia detrás, ¿no? Me acuerdo mucho una de boxeo, creo que se llama The Champ, una clásica de los 70s debe ser, con un final muy dramático. No voy a decir más porque es el tipo de películas que vale la pena ver, si las encuentran, porque ahí sí es complicado. Ya hablamos de un film muy, muy lejano. Está esta película que hizo Russell Crowe, ¿cómo se llamaba? En la que igual de boxeo. Cinderella Man. Cinderella Man también, entonces sí. Y después está Toro Salvaje de Scorsese con Robert De Niro, que es un mega clásico. Y después está $1 Million Baby, que a mí me pareció terrible y por alguna razón ganó el Oscar. Ese es de Clint Eastwood. A mí con Hilary Swank. Con Hilary Swank, a mí esa película me pareció malísima, me salía a la mitad. A mí me gustó, pero sí no la vi como una joya, una obra maestra. Pero hay gente que le encanta, así que y esas también de boxeo. De otros deportes, por ejemplo, de automovilismo, hay varias películas que también valen la pena contar. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos, pero eso es porque soy hombre, es Rush. Rush me encanta. Esa la he visto, no sé, 15 veces, tranquilamente. Sí, no, y no se refiere a la de Stallone con... No. Ese es otro nombre parecido, pero... Me refiero a la que es sobre Niki Lauda y... no me acuerdo cómo se llama, maldito coronavirus. Niki Lauda y... ahora lo digo, porque además tampoco me acuerdo del actor. El actor es el de Thor. Chris Hemsworth. Y el otro se llama Daniel Brühl, el que hace de Niki Lauda. Y ahora no me acuerdo cómo se llama, es que no puedo creer que no me acuerde de esto. Pero en fin, la película se llama Rush y es de Fórmula 1 de la temporada en la que precisamente Rush Movie, ahora lo voy a ver, me da un poco de pena esto, lo que pasa es que estamos medio improvisando. James Hunt, por Dios. Sí, son esas cosas que te vuelven loco. Bueno, James Hunt, que es una especie de playboy, que le gustan las mujeres y la fiesta y el desmadre, contra Niki Lauda, que es totalmente lo contrario, un obsesivo del automovilismo total que juega con probabilidades y estadísticas. Bueno, estos dos pilotos que eran totalmente opuestos se han ido enfrentando, digamos, se fueron enfrentando durante sus temporadas de juveniles hasta que llegan al clímax en 1976, la temporada de 1976, en la que se pelean el campeonato de Fórmula 1, los dos con sus distintos estilos, y la verdad es que está buenísima. Si no la han visto, vean ya. Y otra película también de automovilismo que vale la pena ver, que además es muy reciente, estuvo nominada al Oscar, es Ferrari vs Ford. En este caso no es de Fórmula 1, sino habla de la batalla entre ambas marcas por el título de Le Mans en los 60, si no me equivoco, en el 66. Rush es mucho mejor. Pero bueno, vean las dos. Tendrán tiempo para ver todas. Exacto. Sí. Entonces, por ese lado. Se me olvida bueno, de deportes, igual, de las palomeras, que me gustan a mí mucho, que sabiendo que no son muy buenas, en el tenis, que es un deporte del que somos muy aficionados, Wimbledon, ese tipo de películas que no es buena, pero divierte mucho. Para mí es el equivalente en tenis a The Replacements en americano. Bueno, pueden ver Match Point, que es de Woody Allen, no tiene tanto que ver con el tenis, pero para mí es la mejor película de Woody Allen, en fin, la mejor de las
de Woody Allen en los últimos 20 años. Y es realmente muy buena. Otra que vi hace no mucho, ¿tú también la viste? No me acuerdo si estás conmigo o la vi con alguien más. Sí, la vimos juntos. El documental de Mano de Piedra Durán. Claro. Durán. Está muy bueno. Sí, o sea, sale uno con una imagen muy distinta a la que tiene de Manos de Piedra si no conoce la historia. Evidentemente es un documental que quizá intenta hacerlo ver bien, pero es una muy buena opción para ver. Hablando de documentales también, y que hablamos de automovilismo, el de la Fórmula 1. Ese no lo he visto, dicen que está buenísimo. Sí, en casa de Checo Pérez no creen lo mismo, pero ¿No, por qué? No lo deja muy bien parado, ¿No? el capítulo que sale con Ocon. O sea, se ponen del lado de Ocon básicamente, pero también es una muy buena opción. Está... se me olvidó, iba a decir ahora... sí, claro, que otro... En este capítulo no está yendo muy bien en este episodio no le está yendo muy bien a Diego Luna. por alguna razón que no, o sea, no nada contra Diego Luna realmente, ¿no? Pero lo que pasa es que hizo como director un documental sobre Julio César Chávez, que es un poco desquiciante, es un poco caótico. Pero bueno, retrata dentro de todo pues la manera en que es Julio César Chávez, en la que era sobre todo Julio César Chávez cuando era boxeador, lo va siguiendo en sus últimos años cuando está haciendo la gira del adiós, que pelea contra puro bulto, y después al mismo tiempo también aparece Julio César Chávez Jr., que en aquel entonces parecía un prospecto de boxeador y de calidad, y no tanto alguien que aparece en videos de Instagram hablando del coronavirus diciendo que hay que sudar y echarle ganas. Pero bueno, la película está más o menos, pero está interesante. Sí, otra película muy buena, Martín dirá que no es de deportes porque no es real para él, pero bueno, The Wrestler con Mickey Rourke. Sí, es bueno. una gran película, pues. más allá de que la lucha libre sepamos que es un deporte espectáculo guionizado, pero bueno, la película en sí también es muy muy buena y vale la pena verla. Y bueno, ejemplos hay muchísimos. Sí, bueno, ya les dimos 1,000,000. O sea, si pueden, vuelvan a escuchar nuestro podcast, porque además nos dan una nueva escucha y con eso aumentan nuestros analytics y por ahí nos patrocinan. Pero además, sáquense una libretita y anoten los nombres si no los han visto, porque hay varios. Sí, ¿no? Y ya en otro episodio quizá podamos hablar de series que estén ligadas al deporte. Pero sí, es que toda esta lista de películas, mal que bien, tendremos tiempo para ver todas, entonces hay que aprovechar y sí, buscar recomendaciones de ese tipo. Teníamos un tema más para hablar hoy, pero yo creo que ya hemos hablado bastante, entonces Es que, acaba Luis de recibir una alerta en su iPad de algo que parece muy interesante. La Fórmula 1 lanza la serie de Grand Prix virtual para reemplazar las carreras pospuestas. ¿Qué diablos es eso? No sé, no abre, ¿no? No podemos hacerla aquí está abriendo. O sea, acaba de llegar. Y además está de la página de la Fórmula 1. Es oficial esto. O sea, los pilotos reales de la Fórmula 1 van a correr carreras virtuales en lugar de cada Grand Prix pospuesto. Así que ojo, o sea, va a ser una competencia de Fórmula 1 en eSports. Así que ojo, quizá la Champions League, la Liga MX, la NBA y más se acaben definiendo en su PlayStation. Pero es que esto es increíble, realmente. Son los pilotos reales, no sé si todos, pero van a correr el Gran Premio de Bahrein en Fórmula 1 2019. Obviamente, a diferencia de lo que sucede con el fútbol y con el básquet, con el americano, los juegos de carreras sí son considerados simuladores. O sea, no es, o sea, lo estás viendo en primera persona. Y si tienes un volante, la verdad es que la experiencia está bastante cercana a la vida real. O sea, obviamente no es la vida real, pues, pero en la práctica, en teoría al menos, si pones a jugar el videojuego de Fórmula 1 al mejor jugador, digamos, aficionado, y al mejor piloto de Fórmula 1, o al peor incluso, el piloto tendría que ganar, porque efectivamente tiene mejores manos, claro, mejor conocimiento, entonces, porque son simuladores muy realistas. Entonces, puede ser una cosa muy entretenida de seguir. La Fórmula 1, pues, que es vista en no sé cuántos países, 150 o algo así, es una manera de reemplazar en el calendario con algo de entretenimiento que seguramente todos queremos ver. Yo me muero de ganas de verlo ya. Y bueno, y por si las dudas, yo sugeriría que en la Noria, en Cuapa, pues pongan a sus jugadores en cuarentena a practicar el FIFA, porque Cruz Azul es su oportunidad. Oye, pues ya no tenemos mucho tiempo y vamos a hablar más sobre NFL y cómo Todd Gurley se fue a Atlanta, como es el que fue el mejor corredor de la liga
por bastante diferencia hace 2 años. Ahora lo cortaron de su equipo y es, pues o sea, va a firmar un contrato mucho menor a los 25 años. Sí. Yo creo que será un buen tema para ampliar el lunes, pues, digamos, para que sea nuestro segundo tema del día y así le damos más tiempo. Porque sí, hoy solo de hablar de películas y de Cardoso ya llegamos a 40 minutos. Yo creo que algunos de ustedes estarán entretenidos y otros un poco aburridos, así que mejor parar por ahora. ¿Insinúas que somos aburridos, Luis? No, solo tú. Tal vez es mi culpa, debo reconocer. Es mi culpa, pero pues ni modo, se friegan, porque este podcast no me puedo ir a ninguna parte. Así que vamos a seguir. Así que pues nada, vamos a despedirnos por hoy. Gracias. A los que nos siguen, recuerden y quieren saber un poco más de tema serio, recuerden que tenemos el otro podcast sobre el coronavirus que se llama Diario de Cuarentena, que también lo publicamos en nuestras redes sociales. La mía, como les decía, es Twitter, @LuisRHA. Y el mío es Martín DELP, Martín Delp. Y por cierto, si tienen algo que decir en el debate de quién es el mejor delantero en la historia del fútbol mexicano, o si tienen otra película que recomendar, pues escríbanos en Twitter, tanto al Twitter, a la cuenta de Twitter de este podcast, que es @desdelbarpod, como a nuestras cuentas personales, y pues podemos platicarlo con todo gusto, porque, ¿saben qué? No tenemos nada que hacer. Entonces, pues estamos más que nunca pendientes de las redes sociales para no andarnos picando los ojos y matándonos entre nosotros. Pues venga, muchas gracias. Gracias. Nos vemos.